Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Marvin Shop y hoy voy a compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero comenzar con una anécdota. A una iglesia asistían dos hermanos, pero uno de ellos, que se llamaba Carlos, tenía a su mamá enferma de cáncer de mama y necesitaba comprar medicamentos. Por el otro lado, Felipe, que era el otro hermano que asistía a la misma congregación, tenía dos motocicletas. Como Felipe sabía la necesidad de su hermano, Carlos decidió decidió vender una de las dos motocicletas. Cuando Felipe había vendido la motocicleta, le robaron la otra motocicleta. Así que tenía el dinero en su mano, pero si daba el dinero que tenía de la motocicleta que había vendido, se iba a quedar sin nada. Así que se pregunta Felipe, ¿por qué me debería quedar sin nada? Si doy todo lo que obtuve por la moto, no tendré con qué comprar otra. La pregunta es, ¿tú qué harías en este caso? ¿Qué hubieras hecho en este caso? Y con esta anécdota, con esta historia en mente, vamos a orar para que Dios bendiga su palabra y que podamos entenderla y comprenderla. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, queremos eh, aprender de su palabra, queremos sumergirnos, Señor, y que usted hable a nuestros corazones y bendiga, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, hable a través de mí y que yo, Padre, especialmente pueda aprender de su palabra al exponerla. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, la enseñanza de nuestro día es compartiendo más allá de nuestros límites. La generosidad es un acto de adoración. Compartiendo más allá de nuestros límites, la generosidad es un acto de adoración. Les acabo de compartir una anécdota, una historia acerca de Carlos, quien tiene a su mamá enferma de cáncer, y a Felipe, que tenía dos motocicletas, vendió una para ayudar a su hermano en necesidad, Carlos, pero cuando está a punto de entregar ese dinero, le roban la otra motocicleta. Ahora, si va a entregar el dinero que tiene en mano, va a darlo todo. La pregunta es, ¿qué harías tú? ¿O qué hubiese hecho yo si me encontrara en esa situación? Lo que hoy vamos a aprender es muy importante. La generosidad es un principio que se debe de aplicar con alegría, con gozo, pero también que nace del corazón de Dios. Como primer punto a desarrollar, tenemos que aprender que para ser generosos no es suficiente dar mucho, es importante darlo todo. De nuevo, para ser generosos no es suficiente dar mucho, es importante darlo todo. Los ricos dan de sus ganancias, nosotros muchas veces damos de nuestras ganancias sin tocar lo que tenemos, nuestros activos, pero los que tienen poco dan más porque lo dan todo. Proverbios capítulo 3 versículo 9 va a hablarnos hoy acerca de lo que Dios nos enseña. Capítulo 3 versículo 9 y 10 dicen de la siguiente manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán con mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En otra versión dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de todo lo que ganes y de todo lo que tienes. Me llama mucho la atención esto porque hablando con el CEO para Centroamérica del restaurante de Wendy's, quien es un hermano de la Iglesia de Cristo, él se llama Wilmer Barros. Un día platicando con él me dijo, no son los ricos los que dan mucho, son los pobres. Citando lo que dijo nuestro hermano, yo en el momento no lo entendí hasta ahora que pude estudiar la palabra del Señor. Y es que muchas veces los ricos, nosotros
los que tenemos en abundancia, muchas veces damos solamente de lo que ganamos, pero no estamos dispuestos a dar de lo que tenemos, sino que muchas veces nos hemos vuelto acumuladores. Y de esta manera, la generosidad, podemos ser dadivosos, pero la generosidad va más allá. Para ser generosos no es suficiente dar mucho, es importante darlo todo. Para el ejemplo bíblico que vamos a aplicar para este primer punto, quiero leer con ustedes la historia de la viuda. Lucas capítulo 21 nos va a hablar acerca de esta historia muy hermosa. Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4, y dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Me gustaría poderme sentar con esta viuda y preguntarle por qué dio todo lo que tenía. Eh, Vienen a mi mente muchas preguntas. Tal vez una de ellas es, tal vez se lo había prometido a Dios, tal vez había visto alguna necesidad con la cual esa ofrenda se iba a suplir. Pero sin duda alguna, algo que movió a esta viuda a ofrendar era su amor por Dios. Había comprendido que Dios es el protector de los huérfanos y de las viudas, y el que presta al pobre, a Dios le presta. No sé qué es lo que ella había leído, qué es lo que ella sabía de las promesas de Dios, pero sin duda alguna, ella sí estaba dando todo. Y muchas veces nosotros, como quienes hemos prosperado o tenemos lo suficiente y mucho más allá de lo suficiente, no estamos dispuestos a dar todo. Solo damos mucho, pero no estamos dispuestos a desprendernos de lo que tenemos. Entonces, repitiendo uno de los puntos que hemos visto, es que para ser generosos no necesitamos dar mucho, necesitamos dar todo. Lo voy a repetir, lo voy a repetir ahora. Para ser generosos no es suficiente dar mucho, es importante darlo todo. La viuda es un ejemplo de esto. Eh, Esto contradice uno de los principios para muchos de nosotros, porque la generosidad contradice lo que venden estos vendehumos, valga la redundancia, los coach o motivadores, los motivadores positivos que venden la idea de que podemos dar cuando tengamos libertad financiera. La Biblia enseña que la generosidad no es para quienes la tienen, es para quienes están dispuestos a dar todo lo que poseen. La viuda no tenía libertad financiera, pero se entregó a sí misma y dio todo lo que tenía. Dios honra la generosidad, y la generosidad es darnos por completo. Bien, el gozo, como segundo punto, vamos a desarrollar el gozo y la generosidad van de la mano. El gozo y la generosidad van de la mano. Dar para recibir a cambio no es generosidad, es avaricia. ¿Por qué hablamos acerca de esto? Porque, bueno, la doctrina o el evangelio de la prosperidad habla sobre que si uno da 100 quetzales, el Señor le va a devolver a uno 100 por uno. Y en fin, se ponen a Dios como nuestro sirviente y únicamente están enfocados en generar comodidad. La fe en realidad nos saca de nuestra zona de confort. Como en el caso anterior, la viuda dio esas 2 blancas, sin duda alguna, con fe. Y la fe también va de la mano de la obediencia. Pero ahora que estamos viendo el segundo punto, que es el gozo y la generosidad van de la mano, cuando nos ponemos a pensar en esto, si yo voy a dar algo y quiero recibir algo a cambio, entonces no estoy siendo generoso. La generosidad la voy a practicar cuando yo entienda que estoy dando por amor, con gozo, con alegría, sin esperar nada a cambio.
Por el contrario, practicar el evangelio de la prosperidad es practicar la avaricia. Ese deseo, y no solo deseo, sino la capacidad que puedo yo tener de acumular y de querer más y de tener más para mí mismo. Quien da con alegría no espera nada a cambio, porque el gozo que habita en él ha sustituido el amor por las cosas materiales. Y esto es algo que vamos a desarrollar ahora. Y tenemos el ejemplo de la iglesia de Cristo en Macedonia, de las iglesias de Macedonia. Quiero que podamos ir a Segunda de Corintios, capítulo 8. Ahí vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 8, del 1 al 9. Tal vez no vamos a leer todos los versículos, pero vamos a leer los primeros. Dice, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Hasta ahí vamos a leer. Eh, la iglesia de Macedonia o las iglesias de Macedonia estaban en grande prueba de tribulación y tenían una profunda pobreza. Nosotros conocemos que hay pobreza y hay pobreza extrema, pero aún en esa pobreza extrema, ellos decidieron dar, pero lo dieron con gozo y esa es la parte que debemos de resaltar acá. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. El gozo y la generosidad van de la mano. Tenemos que examinar nuestros corazones y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿me cuesta desprenderme de lo que tengo cuando veo a mi hermano en necesidad? ¿O siempre estoy priorizando mis necesidades o estoy priorizando mi comodidad, mis lujos, mis deseos sobre la necesidad de mis hermanos? Si esto es algo que a mí me preocupa, mi estatus, la comodidad que yo pueda tener, el estilo de vida que yo quiero mantener, y todo esto me está llevando a ver a mi hermano en necesidad, pero solamente dar de lo que yo gano, me estoy quedando a la mitad del camino. Y si me atrevo a dar, pero hay tristeza en mi corazón, aún no puedo amar. No hay gozo en mí al dar. Y si no hay gozo en mí al dar, quiere decir que yo amo las cosas materiales. Y esto es lo que vamos a desarrollar en el tercer punto. Y es que la generosidad es la cura para el amor al dinero. Otra vez repito, como tercer punto, la generosidad es la cura para el amor al dinero. Ya vimos en el primer punto que quienes más dan, la generosidad, para poner en práctica la generosidad no es necesario dar mucho, es necesario dar todo. Y veíamos el ejemplo de la viuda que dio 2 blancas. Y después hemos mencionado que el gozo y la generosidad van de la mano. Nosotros no damos por interés, porque entonces no sería generosidad. Eso sería avaricia o codicia. Pero ahora, la generosidad, si yo tengo esta práctica ya en mi disciplina espiritual, una de las disciplinas espirituales, sin duda alguna, la generosidad es la cura para el amor al dinero o a los bienes materiales o a este mundo. La generosidad no es algo natural, eso es algo que tenemos que aprender. La generosidad no es algo natural en el ser humano. Por eso debe aprenderse, por eso uno debe de aprender a desprenderse de lo que más amamos o acumulamos. Jesús dijo, ahí donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La generosidad nos vuelve dependientes de Dios. La generosidad es la cura para el amor al dinero o a los bienes materiales. Entonces, si yo no tengo amor al dinero, entonces yo vivo dependiendo de Dios.
La generosidad nos vuelve dependientes de Dios y mantiene nuestro corazón lejos de la codicia. La codicia es el querer más y más y más y acumular más. Y mientras que la avaricia es aquella persona que también es codiciosa, pero no desea compartir con nadie lo que tiene. Entonces hay muchos hermanos que son codiciosos. Cada vez están adquiriendo más cosas y comparten de sus ganancias, pero no comparten o no compartimos, mejor dicho, de lo que tenemos. Y este es el reto hoy para nosotros, porque siempre hablamos bien de la iglesia del primer siglo, pero la iglesia del primer siglo no practicaba la codicia ni la avaricia. Y lastimosamente nosotros hoy en día nos hemos vuelto acumuladores, consumistas. Entonces, la generosidad nos vuelve dependientes de Dios y mantiene nuestro corazón lejos de la codicia. Santiago nos va a hablar un poco más acerca de esto y quiero que podamos ir a Santiago, capítulo 4. Vamos a leer los primeros versículos. Santiago, capítulo 4, dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? En vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una persona codiciosa, una persona con avaricia, se ha constituido enemigo de Dios. Codiciáis, ardéis de envidia, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Cuando hay alguien generoso, regularmente no se está preocupando solamente de sí mismo, sino que está trabajando para compartir con el que no tiene. Esta es la gran diferencia. Cuando nosotros amamos lo que tenemos, regularmente lo vamos a sobreproteger y no vamos a estar dispuestos a darlo o a compartirlo o a quedarnos sin nada incluso. Me pregunto mucho acerca de la viuda, se quedó sin nada. Los hermanos de Macedonia dieron más allá de sus fuerzas, a pesar de ser profundamente pobres, pero lo dieron con gozo. No sabemos si vendieron sus propiedades para poder compartir con los hermanos de Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén también estaban vendiendo sus propiedades y compartiendo. Había amor, pero no amor hacia los bienes o hacia el dinero, sino eran generosos porque dependían de Dios. La avaricia y la codicia son causadas por el miedo de que Dios no sea suficiente. Otra vez repito eso. La avaricia y la codicia son causadas por el miedo de que Dios no sea suficiente, mientras que el gozo y la generosidad provienen del amor y la compasión de un Dios que es suficiente en todo. Cuando yo puedo dar, cuando yo puedo desprender, es un acto de fe, es un acto de compasión, pero ante todo es un acto de obediencia donde yo sé que Dios es mi proveedor. Pareciera algo ilógico. Siempre crecí en una iglesia donde me enseñaron que yo no tenía que dar de lo que no tenía. Pero con esto trataban de decir que si usted no ganó, usted no puede dar. Y me llamaba mucho la atención porque en el principio que Jesús enseña, cuando utiliza el ejemplo de la viuda, ella está dando todo su sustento. La viuda no está dando de lo que había ganado. Los hermanos de Macedonia no estaban dando de lo que habían ganado. Estaban dando más allá de de sus fuerzas en su profunda pobreza. Y quiero terminar entonces con Marcos. Aquí hay una historia y pues yo he escuchado muchas versiones, especialmente acá en Guatemala tenemos pues lastimosamente muchas denominaciones y cada una ha tratado de darle su interpretación a este pasaje. Lo vamos a leer como está escrito y no le vamos a dar ninguna otra interpretación más que la que está o se intuye, ¿verdad?
y se explica sola en este pasaje. Es Marcos capítulo 10, versículo 17 al 30. Marcos capítulo 10, 17 al 30 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Para Dios no es imposible enseñarle a uno de sus hijos que tiene amor al dinero, amor a las cosas, a las posesiones, a ser generoso. El problema es que regularmente va a ser a través de una situación en la cual no nos va a gustar mucho. He aprendido, Dios ha trabajado en mi vida de manera que he aprendido a desprenderme, pero ha sido a través de aprender que la necesidad es un lugar donde yo también puedo adorar a Dios. Ahora, el joven rico dice que se fue triste, pero Jesús dice que lo vio, lo amó y le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. La generosidad no es algo natural en el ser humano. Por eso debe de aprender a desprenderse de lo que más de lo que más amamos o acumulamos. La generosidad nos vuelve dependientes de Dios y mantiene nuestro corazón lejos de la codicia. Al vender el joven todas sus posesiones y darlo a los pobres, se iba a quedar sin lo seguro, sin la comodidad, sin lo que él amaba. Y eso es lo que nos aterroriza. Hace poco leí un pensamiento que decía que el temor más grande de los ricos es volver a ser pobre, porque eso implicaría volver a confiar en Dios y no en sus riquezas. Jesús lo vuelve a decir más abajo y dice, cuán difícil es entrar a un rico en el reino de los cielos o a quien confía en sus riquezas o en sus posesiones. La generosidad entonces nos libra del amor al dinero. Para ir terminando entonces, quiero concluir con lo siguiente. Dios es un Dios generoso. Por lo tanto, sus hijos deben aprender a desprenderse de lo que más aman o de lo que más amamos. Nuestro Padre dio lo más valioso a Jesús, su único hijo, por amor. Jesús se hizo pobre por amor para que nosotros fuéramos ricos. Ya tenemos este ejemplo. No necesitamos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de la viuda, tenemos el ejemplo de los hermanos de Macedonia, tenemos el ejemplo que nos da Santiago y que también nos da el joven rico, que Jesús nos da a través de estos ejemplos. Esa sería nuestra primera conclusión. Dios es un Dios generoso, por lo tanto sus hijos deben aprender, nosotros sus hijos debemos aprender
a desprendernos de lo que más amamos. Poner en práctica la generosidad. Para poner en práctica la generosidad no se necesita mucho. Se necesita tener amor a Dios, porque cuando amamos a Dios, no amamos este mundo, y si no amamos este mundo, estaremos dispuestos a desprendernos de lo que tenemos. Y número 3, para poner en práctica la generosidad, necesitamos darnos primero al Señor y luego a nuestros hermanos. Esto es adoración. Para practicar la generosidad, debemos tener fe en que Dios es suficiente para sostenernos aún cuando le demos todo por ayudar a quienes están padeciendo. Y quiero terminar con la historia con que comencé. Al final, Felipe decidió ser generoso. Felipe, eh, ¿se recuerdan de la anécdota, la historia que conté al principio? Felipe vendió su moto y le robaron la otra moto que tenía con la que él se iba a quedar. Felipe estaba teniendo una prueba donde él estaba dando de lo que tenía, pero no le estaba dando todo. Así que cuando le roban la otra moto, ahora sí, él tenía que dar todo lo que tenía. Y al final la historia termina muy bien, porque Felipe decidió ser generoso, cumplió con lo que había prometido al vender su moto, ayudó a su hermano Carlos y en la gracia de Dios la mamá se recuperó. Él entregó todo lo que tenía porque había conocido a un padre generoso, suficiente, que demanda fe y obediencia a su palabra por amor. Y quiero terminar con una pregunta. ¿Y tú quieres comenzar a practicar la generosidad? Si quieres o no quieres, te pregunto, ¿qué te detiene? Que Dios te bendiga y deseo que todos aprendamos a ser generosos como lo es nuestro Padre Celestial. Bendiciones.